hermanos, Dios le bendiga una vez más, en gran manera. Vamos a quedarnos, ¿verdad?, como estábamos hace un momentito, sobre nuestros pies y ir a la palabra. Vamos a buscar el último capítulo de Jeremías. ¿Alguien se acuerda qué capítulo es? Tiene muchos capítulos, Jeremías. Jeremías 52. Jeremías antes de Ezequiel, antes de Lamentaciones, después de Isaías. Ahí está Jeremías. Bien, voy a leer por lo menos los primeros 4 versículos. Amén. Jeremías 52. Dice la palabra de Dios. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Dios contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Todos el 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluarte. Hasta ahí la lectura. Padre, una vez más, gracias por permitirnos tener este tiempo precioso, no solamente de comunión, de alabanza, sino también de predicación. Tener este tiempo con tu palabra. Queremos, Señor, que la uses con poder, que nos abras el entendimiento, que tu Santo Espíritu nos permita comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Háblanos, te lo pedimos de corazón, obra en nuestros corazones, pon en nosotros un espíritu humilde, apacible, sencillo, dispuesto para recibir tu verdad. Queremos, Señor, que podamos salir de aquí mejor que como entramos. Obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Creo que todos los que son padres, papá y mamá aquí, no solamente los que ya tienen sus hijos bien adultos, que ya pasaron por eso, sino los padres que todavía tenemos nuestros hijos pequeños. Todos vivimos esa experiencia de la infancia de los hijos. La infancia es una etapa muy bonita. A los hijos hay que dejar que sean niños. A los niños hay que dejar que sean niños. Que vivan su infancia. Que vivan su etapa, que quemen su etapa. Y si hay una cosa que a los niños les encanta, es jugar, recrearse, correr, saltar, brincar, imaginarse cosas y vivir un mundo de aventuras. Y digo eso porque lo que a mí me ha pasado, estoy seguro que le ha pasado a todos los padres aquí. Los muchachos
siempre están pensando en juego. Papi, yo quiero jugar. Papi, llévame al parque. Los niños me lo dicen. En cualquier momento, cualquier día, no importa el día que sea. Papi, quiero ir al parque. Es normal. Hay que entenderlo. Y hay días en que sí. Uno le dice, ok, esta tarde te voy a llevar al parque. Pero hay palabritas que uno le dice, ellos no la entienden. Voy a tratar de llevarte al parque. Ellos no escuchan tratar. Ellos escuchan, voy a llevarte al parque. Voy a hacer todo lo posible para llevarte al parque. Ellos no escuchan todo lo posible. Ellos escuchan, te voy a llevar al parque. En otras palabras, ellos reciben una promesa. Eso es una promesa. Tal vez condicional o no, pero es una promesa. Pero mientras ellos esperan el cumplimiento de esa promesa, ¿cómo están? Impacientes. Vuelto loco y sin idea, como dicen. Y cada segundo preguntando, ¿ya llegó la hora? ¿Ya nos vamos? Eso es propio de ellos. Pero ¿sabe qué? Así somos nosotros con Dios. Dios hace promesas. Y las promesas son para confiar en ellas y esperar en ellas. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Nos impacientamos. Tomamos decisiones insensatas. Hacemos cosas en rebeldía. Hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas. Dios hace promesas. Pero la diferencia entre las promesas de Dios y las promesas nuestras es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Y el libro de Jeremías está lleno de promesas o de palabras dadas por Dios a través de sus profetas, a través de su siervo, palabras que Él ha decretado y que se han cumplido al pie de la letra. Y aquellas que todavía no se han cumplido, llegará el tiempo que se van a cumplir. Porque Dios es fiel. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él decreta, pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra de Dios. El capítulo 52 de Jeremías, algunos dicen, y entiendo, que es un anexo. En realidad no lo escribió Jeremías. Como pasó con el Pentateuco, hay algunas partes del Pentateuco que no la escribió Moisés. ¿Por qué? Porque hay una parte que habla de la muerte de Moisés. Y Moisés no podía escribir sobre su muerte. Era lógico. Pero no podemos extrañarnos de eso. Porque en el Nuevo Testamento encontramos evangelios que fueron escritos por personas que no fueron testigos oculares, sino que fueron colaboradores cercanos de los apóstoles, como el caso de Lucas y el caso de Marcos. Marcos escribió por referencia de Pedro y Lucas escribió por referencia de Pablo. Entonces, quien haya escrito este capítulo 52, lo escribió por referencia de Jeremías. Es palabra de Dios. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es sumamente interesante para nosotros afirmar nuestra fe en un Dios fiel, en un Dios que lo que dice, lo va a hacer.
Y lo que Él promete lo va a cumplir. Hermanos, lo que Dios había anunciado se cumplió. ¿Qué? Jerusalén cayó y el pueblo fue llevado a Babilonia. Ya Dios lo había advertido. Dios hace advertencia frente al pecado, frente a la rebelión, frente a la terquedad, a la tosudez. Todo lo que Jeremías advirtió se cumplió tal cual. Si usted mira conmigo rapidito en Jeremías 25, lo voy a leer rápido, versículo 11, note lo que dice la palabra de Dios ahí. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Eso lo había dicho Jeremías. Mucho antes, pero mucho antes de su cumplimiento. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mírelo claro y preciso. Y dice el 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vaya usted a ver qué queda de Babilonia, del imperio babilónico. Apenas quedan las ruinas. La palabra de Dios se cumplió. Se nos narra la destrucción de la ciudad, la deportación de los habitantes y de manera sorprendente, un detalle que lo miraremos con detenimiento en un momento, la liberación del rey Joaquín. Ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque sirve como una señal de que Dios no había olvidado su promesa a la familia de David. Joaquín era un descendiente directo de David. Todo eso lo vemos en los libros de Reyes. Entonces, en medio de esa calamidad, porque hay que decirlo, es una calamidad. Lo que le pasó al pueblo de Israel en ese momento histórico es algo trágico. Aún en medio de tanta ruina, gloria a Dios, hay una luz de esperanza. Jeremías deja claro que el juicio de Dios no es el punto final, sino el inicio del camino hacia la restauración. Usted mira conmigo en Jeremías 29, versículo 10, lo leeré rápido también. Jeremías 29, 10 dice el texto: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios desea. Que le busquemos de corazón. Y dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria a Dios. Así que, hermanos, aunque todo lo que vemos en el libro de Jeremías se cuenta como algo del pasado, algo que se dijo y se hizo, se prometió y se cumplió, el relato apunta hacia el futuro. Apunta hacia el futuro y nos recuerda que la palabra de Dios siempre se cumple. Como dice el profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios no dejará que su palabra caiga a tierra. De ninguna manera. Hermanos, Dios cumple su palabra.
tanto su palabra de juicio como su palabra de esperanza. Él nos invita a abrazar su promesa de restauración. Por eso titulado, Abraza la promesa de Dios. Ese es el título de este mensaje. Hermano, ¿conoce usted las promesas de Dios? ¿Cómo va a conocer las promesas de Dios si no le dedica tiempo a la palabra de Dios? Hermano, la Biblia está cargada de promesas. De hecho, hay una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio Promesas. Hay tantísimas promesas que tú y yo tenemos que conocer de parte de Dios. Y como Dios es un Dios fiel, sus promesas son fieles. Y la pregunta que yo quisiera que tomemos en esta mañana para reflexionar. Hermanos, ¿cómo podemos abrazar las promesas de Dios? Pero algo muy importante, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las ruinas, de las tragedias, de los sufrimientos, aún en medio de la calamidad, ¿cómo puedo yo abrazar las promesas de Dios? ¿Cómo puedo yo sostenerme en las promesas de Dios? Bueno, hermanos, yo quisiera que nos detengamos en esta mañana y miremos qué podemos hacer para aferrarnos a las promesas de Dios. De tal manera que cuando vengan esas situaciones duras de la vida, tengamos de qué agarrarnos, en qué descansar, en qué sostenernos. En primer lugar, hermanos, en el texto que leímos, Jeremías 52, volviendo a leer el versículo 4, nos quedamos en el 4, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo. Jeremías 52, 4, dice el 5. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Tomada. La ciudad estaba ocupada. Intervención extranjera. Y dice el 6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Usted se imagina? Es una situación dura. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Hermano, ya no había seguridad. Todos los hombres de guerra, los hombres que se suponía que debían defender la tierra, la patria, huyeron. Patica que te tengo, como dicen. Vaya usted a ver si eran valientes. Y dice el 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. No solamente abandonaron la tierra, abandonaron al rey. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló al rey de Babilonia, el rey de Babilonia, a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Óigame, mi hermano, terrible. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Recuerda lo que comenzó diciendo el capítulo? Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el pecado trae resultados funestos? El pecado lo único que trae es tragedia, ruina. Porque Dios es un Dios santo. Y si hay una razón por la cual Él escogió a este pueblo Israel, es precisamente para que se diferenciara de las demás naciones pecadoras, perversas, por su santidad.
precisamente uno de los distintivos o sellos del vestuario sacerdotal. ¿Sabe cuál era? Santidad a Jehová. ¿Se acuerda? Aparece en Levítico. Santidad a Jehová. Dios quería un pueblo santo, pero sin embargo sus principales, sus gobernantes, hicieron todo lo contrario. Y la advertencia de Dios de parte de su siervo se cumplió. Y dice el versículo 12: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. ¿Usted sabe lo que significaba eso para un judío devoto, piadoso? El templo de Dios. Entonces imagina, hermanos, que nos saquen a nosotros de aquí y le peguen fuego a esta casa. ¿Cómo usted se sentiría? Así se sentía el pueblo. Destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. De ahí es que viene la historia de Nehemías. Los muros habían sido derribados. Los muros representaban la seguridad, la protección del pueblo de parte de Dios. De manera, hermanos, que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo podemos abrazar la promesa de Dios en medio de las ruinas y el sufrimiento? En primer lugar, número 1, reconociendo la fidelidad de la palabra de Dios. Para bien o para mal, la palabra de Dios se va a cumplir. Para bien o para mal, la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Y qué debe llevarnos a nosotros eso? A reconocer que Dios es fiel, que cuando Dios dice una cosa, téngalo por seguro, se va a cumplir. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo demostraron que todo lo que Jeremías había dicho se cumplió al pie de la letra. Como dice Lamentaciones 4, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Así dice Lamentaciones. ¿Qué vemos aquí? Precisión, exactitud. Hermanos, ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta lo más mínimo. ¿Se da cuenta lo trascendente que es la palabra de Dios? Para muchos es un libro desfasado. Es un libro viejo, antiguo. Pero para ti y para mí, que sabemos que es la verdad, la Biblia es un libro relevante. Es un libro cuya verdad es eterna. No envejece. Todo lo contrario, cada día es más actual. Más acorde a la realidad que vivimos. En Deuteronomio 18, 22 dice la palabra, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Pasó eso con Jeremías? No. Eso demostró que Jeremías, con esa exactitud, confirmaba que él era un verdadero profeta de Dios. Lo mismo pasa hoy. Cuando usted oye por ahí, más ahora con las redes sociales, gente hablando de la Biblia, gente que cree que sabe de Biblia, y porque cita uno que otros versículos, ya piensa que conoce la Biblia. Hermano, cuidémonos. O no conocían la ley, esos doctores de la ley, como aparecen en los evangelios, los fariseos, ¿verdad? Los escribas. Hermanos, esa gente eran doctores de la ley.
Pero ¿qué le dijo Cristo? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado con eso. Dios dejó claro que su palabra de juicio no era solo una advertencia para asustar, sino una realidad que tarde o temprano llegaría. La venida de Cristo, hermano, dice la Biblia que muchos la tienen por tardanza. Pero la venida de Cristo es más segura que cualquier cosa. Así como es segura la muerte, así es segura la venida de Cristo. Jesús ha prometido que Él va a regresar. Lo prometió. Eso aparece en Juan 14. Él vendría otra vez. Porque es su promesa. La historia cuenta cómo el templo, las murallas y hasta objetos sagrados fueron destruidos, tal como se había anunciado. Eso lo vemos en Crónicas. Usted lee el libro de Reyes, el libro de Crónicas, todo eso está ahí registrado. Al final, hermanos, el dolor del pueblo se volvió una prueba de que la palabra de Dios siempre se cumple. Como ya dije, o para bien o para mal, ya sea para corrección o para bendición. El profeta Isaías en el capítulo 40 dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En segundo lugar, ya vimos cómo podemos abrazar la promesa de Dios. Número 1, reconociendo la fidelidad de la palabra de Dios. Que no le quepa duda de eso. La palabra de Dios es fiel, es confiable, es segura, es fidedigna. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119. En segundo lugar, mire conmigo el versículo 15, Jeremías 52. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. No cabe duda que entre ese grupo estaba Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Ellos se llevaron lo mejor de lo mejor. La gente más preparada, más capacitada, más adiestrada. Pero hay una segunda cosa. ¿Cómo podemos abrazar la promesa de Dios? En segundo lugar, aceptando el propósito de Dios. A pesar, pastor, de la calamidad, del exilio, aquí comienza el exilio babilónico. Sí, Dios tiene un propósito en todo. ¿No dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Dios tiene un propósito con todo lo que ocurra en nuestra vida, a nuestro alrededor. Un fin. Y lo bueno es, hermanos, que el propósito de Dios siempre es perfecto. Como dice el apóstol en Romanos 12, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque en el momento a nosotros nos resulte desagradable. ¿O usted cree que no le resultó desagradable a Jeremías ver a su pueblo siendo cautivo? ¿No le resultó desagradable a esos profetas como Habacuc, que vivieron esos momentos duros? El mismo Daniel, ¿no le resultó desagradable? Pero al final ellos entendieron que detrás de eso había un propósito de parte de Dios. Hermanos, la profecía, como vemos, termina con un relato detallado de la caída de Jerusalén y lo que pasó con Joaquín, el rey de Judá, que fue llevado al exilio en Babilonia. Estamos hablando del siglo VI a.C.
Eso lo vemos en Reyes. La llamada deportación a Babilonia. Eso lo vemos en las genealogías de Jesús, ¿verdad? Antes de la deportación, después de la deportación. Eso es parte de la historia judía. Hermano, cuando usted lea la Biblia, lea historia, contexto histórico, cultural, auxíliese de diccionarios bíblicos, herramientas bíblicas. ¿Para qué? Para entender el mensaje, para entender el relato, la narración, la profecía. No se quede nadando en la superficie. Profundice en la palabra de Dios. Una milla más para crecer en la palabra. La deportación a Babilonia no fue simplemente un problema político, sino parte del plan de Dios para corregir la rebeldía de Judá. A veces nosotros los cristianos caemos en el juego de la política y comenzamos a hablar de política y comenzamos a caerle atrás a los políticos. Comenzamos a parcializarnos y a dividirnos por política. Cuidado con eso. Dios está demasiado encima de eso. Detrás, hermanos, del poder está la omnipotencia de Dios. Está la soberanía de Dios. Dios gobierna a las naciones. Así que déjese de perder el tiempo cayéndole atrás a gente que usted sabe que no van a hacer nada. Gobiernos van y gobiernos vienen y los problemas cada vez son peores. El único que va a resolver los problemas se llama Jesucristo. Amén. En su venida. Aunque el exilio parecía una derrota vergonzosa, no cabe duda, en realidad formaba parte del plan soberano del Señor. El profeta Habacuc dijo, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Eso es Dios hablando a través del profeta. ¿Quién levantó a los caldeos? Dios. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Así dijo el profeta Habacuc. Todo eso estaba anunciado, profetizado. Jeremías ya había anunciado que duraría, ¿cuántos años? 70. Mostrando que el sufrimiento tendría un fin y abriría paso al perdón. Al final del túnel, hermano, hay una salida. Mientras tanto, todo está oscuro, tenebroso, inseguro, pero hay una salida. Eso hay que entenderlo. Entender esto es reconocer que aún en medio de las pruebas, ¿hay pruebas? ¿Está atravesando usted por pruebas? Problemas tenemos todos. Pero aún en medio de los problemas, Dios obra. Y obra para restaurar. Para bendecir. Así actúa Dios. En Lamentaciones, dice la palabra, Lamentaciones 3, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3. Así que, hermanos, ya hemos visto cómo podemos abrazar la promesa de Dios, aún en medio de la ruina, de las dificultades. Reconocer la fidelidad de la palabra y aceptar el propósito de Dios. ¿Lo acepta? Cuando vienen esas situaciones difíciles a su vida, ¿puede decir usted que está gozoso? ¿Que está contento? ¿Recuerda al apóstol Pablo cuando aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación? Hermano, el cristiano tiene que aprender. Cualquiera que sea su situación, sea de necesidad o de abundancia.
no se olvide de Dios. Siga siendo fiel a Dios. Siga siendo obediente a Dios. Hay una última cosa. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? Jeremías 52. Sigue diciendo. Permítame leer desde el 31. Lo anterior ya es un relato de la deportación, ¿verdad? Del exilio, la ruina de Jerusalén, todo eso. Mire lo que dice el 31. Y sucedió en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia. Note cómo cambia el escenario ahora. En los días de Sedequías, ¿quién reinaba en Babilonia? Nabucodonosor. Ahora está reinando su hijo, Evil-Merodach, rey de Babilonia. En el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Óyeme, al descendiente directo de David le dan libertad, tal vez condicional o bajo fianza, pero le dieron libertad. Una luz de esperanza. El descendiente directo, aquel que era la persona por la cual se cumpliría el pacto de Dios con David. ¿Se acuerda del pacto davídico? Segundo de Samuel 7. ¿Qué le prometió Dios a David? Que su reino no tendría fin. Sería para siempre. ¿Y cómo eso se podía cumplir bajo estas circunstancias? Hermano, Dios es fiel. Si Dios dice algo, sea como sea, se va a cumplir. Y dice el 32, y habló con él amigablemente. Óyeme. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. De ser un prisionero, pasó a ser un amigo del rey. Eso se llama luz de esperanza. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Hermanos, en tercer y último lugar, ¿sabe cómo abrazar la promesa de Dios aún en medio de la ruina? En tercer lugar, confiando en la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. ¿Usted sabe lo que es la gracia de Dios? El favor que no merecemos. Nosotros no merecemos nada, pero Dios en su gracia nos da ricas y abundantes bendiciones por medio de Cristo. Dios abre un futuro promisorio. La descendencia de David seguía viva, lo que significaba que la promesa de Dios de un Mesías, de su linaje, aún estaba en pie. Como dice Jeremías, vamos a buscarlo, Jeremías 33. En Jeremías 33, mire conmigo el versículo 17. Dice el texto, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Hermano, esas son palabras claras. Ahí no hay simbolismo, no hay alegorismo, espiritualismo, no. Es claro lo que dice ahí. No faltará que varón que delante de mí, ¿cómo es? Que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y tú y yo que conocemos el Nuevo Testamento sabemos de qué está hablando. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Y quién cumple el Antiguo Testamento? Jesucristo.
En Cristo se cumple el pacto de Dios con David. La liberación de Joaquín por parte de Evil Merodach muestra que Dios no había olvidado su promesa a David, como dice el Salmo 132. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ellos. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Así dice el Salmo. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Aunque el pueblo estaba en cautiverio ya en sus finales, porque después que murió Nabucodonosor y llegó su hijo, ya se estaba preparando el escenario para el siguiente poder político militar de la época. ¿Quién destruyó a Babilonia? Los persas, los medopersas. Ahí viene el rey Darío, el rey Ciro. Recuerden que Daniel vivió tanto en los días de Nabucodonosor como en los días de Ciro, de Darío. Porque Daniel murió ya anciano, fuera de su tierra. Y llegó a ser una persona eminente, pero nunca dejó de ser fiel. Eso es lo que Dios anda buscando. Fidelidad, no importa la circunstancia. Sea fiel a Dios y Dios le va a bendecir. El linaje real se mantuvo, demostrando que el plan de Dios seguía firme a pesar de la destrucción del país. El profeta Isaías dijo una profecía mesiánica en Isaías 11. Saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí era el papá de David, de la línea de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Un lenguaje simbólico, figurado, pero hablando claramente, apuntando claramente al futuro rey que vendría. De manera, hermanos, que confiar en la gracia de Dios es mirar más allá del dolor. ¿Está usted sufriendo? ¿Está usted padeciendo? ¿Está usted afligido? No se quede mirando solamente su aflicción. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, Dios tiene bendiciones sobreabundantes para aquellos que le siguen. Mirar más allá del dolor de hoy y esperar con seguridad que sus promesas se cumplirán en la gracia de Dios. Por eso el apóstol en 2 a los Corintios, capítulo 1, dijo lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí, en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si usted está en Cristo, hermano, hermana, si usted está en Cristo, usted puede estar seguro de que en Cristo hay seguridad. Así que ya hemos visto cómo abrazar la promesa de Dios, reconociendo la fidelidad de Dios, aceptando el propósito de Dios y confiando en la gracia de Dios. Bueno, ya para terminar, hermano, ¿confía en la gracia de Dios? ¿En las promesas de Dios? ¿En el poder de Dios? ¿En la palabra de Dios? ¿Puede decir usted que vive seguro de que sus promesas se van a cumplir? De eso se trata, hermano. Ese es el llamado. La palabra de Dios nunca falla. Nunca. Siempre se cumple, sea para corrección o para bendición. Se cumple. Como el niño que iría al parque. Su papá le prometió. Pero nosotros tenemos a un Padre mayor. A un Padre sin igual. El Padre celestial.
Él nos promete. Y su promesa, aún en la impaciencia, aún en la incertidumbre, aún en los momentos oscuros, la palabra de Dios se cumplirá. Pero se cumplirá en Cristo. En Jesús, el Hijo de David, el Rey prometido, el Mesías anunciado. Ahí se confirma que Dios no olvidó su promesa y en Él somos restaurados. Cristo Jesús. Vivamos en Cristo, vivamos para Cristo y confiemos en Cristo. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor. Oremos al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, una vez más te adoramos. Gracias por esta oportunidad de, oh Señor, juntos escuchar tu palabra. Ciertamente hay situaciones difíciles, situaciones engorrosas. Hay momentos duros en la vida. Y nos preguntamos a dónde ir, a quién acudir, en qué puedo yo sostenerme. Y qué bueno, Señor, que no hay nada más seguro que tu palabra. Ella es nuestro sostén. Lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, lo que has asegurado, todo lo que tú has revelado en tu palabra se cumplirá, porque tú eres fiel. De todo corazón, Señor, perdónanos las veces que nos hemos dejado llevar de nuestras emociones, sentimientos, nuestros impulsos. Queremos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros transformación. Pon en nosotros una fe más fuerte, más sólida, con visiones firmes, una seguridad plena a través de tu palabra. Que no nos apartemos de tu palabra de ninguna manera. La busquemos con fervor. Pon en nosotros pasión por tu palabra. Saber que ella es la verdad absoluta revelada. Gracias, Padre, por darnos esa seguridad, esa certeza, que estas verdades y principios podamos tenerlas siempre en nuestra mente y corazón. Quiero orar, Señor, además, para que toda situación que se haya presentado en medio de nosotros, estés tú, Señor, tomando el control. Da paz y da, Señor, la salida. Tú eres el Dios Todopoderoso. Glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, puestos de pie. Vamos a entonar una última alabanza. Yo creo, Martín, que